Muchos han sido muy claros en el tema de que estamos, de alguna manera, al abordar esta ley, abordando una subdivisión de nuestra deuda, donde hay una parte que es la legislación nacional, esta deuda que básicamente la viene resolviendo ya en esta época de crisis el gobierno anterior y el actual con reperfilamientos. La segunda parte es la de los organismos internacionales, básicamente el Fondo Monetario Internacional, y este caso que nos ocupa autoriza al Ejecutivo a negociar aquella que está emitida bajo legislación extranjera, bonos en este caso, y que en su mayoría, en su totalidad, está también denominada en dólares. El problema que tenemos en este caso es un problema de proporción y peso de la deuda sobre nuestro presupuesto y sobre nuestra capacidad de pago. Lo que estamos autorizando es a que el Ejecutivo pueda abordar una renegociación de hasta 142.000 millones de dólares. El Fondo Monetario está por afuera de esto. Ahora, ¿cuánto se va a lograr renegociar? Bueno, mientras más mejor. Mientras más mejor porque significa que mayores montos irán a tener mejores plazos de vencimiento y en este caso también mejores tasas de interés, porque claramente no es un cheque en blanco, sino se le faculta negociar en mejores condiciones. El problema que tenemos es que nos quedamos afuera de los mercados. Más allá de si cuando se inició un gobierno se estaba adentro o afuera, el problema es que el peso de la deuda del 2020 no se puede resolver así como estamos afuera de los mercados. Ese es el problema que tenemos. Y hay diferencias notables con el 2016 y también con los dos canjes anteriores del 5 y del 10, que condicionan muchísimo el accionar del gobierno. ¿Cuál es la diferencia con el 2016? Básicamente es una diferencia cuantitativa, porque el problema de los holdouts, se dijo con claridad, era un saldo remanente de esa deuda histórica defaulteada a principios de siglo, que terminó arreglando el gobierno anterior en torno a 15.000 millones de dólares, con un monto originario que era mucho menor, pero bueno, con ese taxímetro que iba de alguna manera corriendo, se arregló por ese monto. Es cierto, había otra deuda en denominación extranjera y en legislación extranjera, pero el problema era resolver esos 15.000 millones. Ahora el problema es resolver estos 142.000. Es muchísimo más difícil y complejo resolver esta situación que la situación de los holdouts. ¿Y cuál es la diferencia? Y esto sí es fundamental entender con la reestructuración del 5 y del 10, que en aquella no estaba el Fondo Monetario. Cuando se renegoció una deuda ya en default, porque hay que tenerlo claro, en el 5 y en el 10 ya se había defaulteado, en este recinto, en mi primera sesión como senador en el mandato que tuve del 5 al 7, se decidió el pago soberano del Fondo Monetario Internacional y el desendeudamiento. Entonces, cuando se sentaban a renegociar la deuda del 5 y la del 10, primero, ya estaba defaulteada, hoy no está, gracias a Dios, y segundo, no había que conversar con el Fondo Monetario Internacional, que hoy sí hay que conversar, porque se le debe 44.000 millones de dólares de vencimientos sumamente cortos, y me voy a referir concretamente luego a la relación con el Fondo Monetario Internacional. Además, esta renegociación, que esperemos sea exitosa, tiene características complejas para los negociadores. La primera es la diferencia que hay entre aquellos que son los tenedores de nuestros bonos, en especial de estos de legislación extranjera. Muchos fondos de inversión, muchos fondos de jubilaciones, incluso aseguradoras argentinas, bancos que han tomado estos bonos con legislación extranjera. No determina en este caso si el acreedor es argentino o extranjero, lo que determina es la moneda y la denominación de la moneda y bajo qué legislación está. Y desde los últimos años también los fondos de pensión, los administradores, más allá que sean timberos, especuladores, lo que uno le quiera decir, en la mayoría de los casos administran plata ajena y están limitados a la hora de tomar decisiones
en la administración de esos fondos. Por eso se determina cuáles son las características y hasta dónde puede ir nuestro ministro de Economía a la hora de negociar, porque es muy probable que para negociar en esta oportunidad se tengan que emitir muchos bonos distintos. Del problema del default se salió básicamente con 3 bonos, con un par, con un discount y uno que podríamos decir híbrido. Ahora es muy probable que para convencer a la mayor cantidad de acreedores haya que tener un menú de bonos mucho más variado. También hay que tener en cuenta cuál va a ser la elegibilidad de los bonos. ¿Cuáles serían los bonos que vamos a repautar? Porque hay bonos que se lograron básicamente en la colocación del 5 y del 10, que fueron muy buenos bonos, que probablemente no hagan falta reestructurar ahora porque no hacen al peso de la deuda. Pero hay otros bonos que son también bastante llamativos. Yo voy a hablar de uno en especial. Alguno dirá, bueno, pero el Century 17, que es el bono que se habló acá, de su bono a 10 años, ¿para qué reperfilarlo si es un bono que se va a pagar dentro de 10 años? Fíjense la característica de este fenómeno de endeudamiento. Hoy, con $48,15, comprás un bono que vale 100, valor nominal de 100, y que paga 7,25%. Sacamos la cuenta para que veamos el nivel de la timba financiera. Pongo $48, me compro un bono de 100, me da 7,25 de interés. Conclusión, menos de 7 años y recuperé toda la plata de mi timba del día 1. Entonces es probable que este bono también haya que reperfilarlo. Y por eso también, cuando nos dicen más precisiones, no se puede dar muchas más precisiones porque depende de la negociación, de la exactitud, del manejo de la información, el éxito. Éxito que no viene siendo mucho porque no ha sido muy exitoso ni el AF20, que cerró el canje ayer, voluntario, bajo legislación nacional, y también ha sido muy dura la situación de la provincia de Buenos Aires. Por eso decimos, es una de las negociaciones, es la negociación de deuda más dura de la historia. Primero, por el monto. Segundo, porque está el FMI adentro con $44.000 millones todavía sin resolver. Ahora bien, uno podrá decir que nos observan 2 cosas. La primera, el presupuesto, y en esta yo me quiero detener porque hay que aceptar, las matemáticas son concretas, uno ahí no puede dibujar mucho. Es muy difícil hablar del presupuesto en estas condiciones actuales, porque solamente teniendo en cuenta un ratio que es el vencimiento de este año sobre un presupuesto que sería un presupuesto actualizado del que mandó Macri para el 2020, porque estaba en su derecho de mandarlo, tendríamos más o menos un presupuesto de $130.000 millones, con $67.000 millones para pagar de capital e intereses. Ese es el problema. El peso del vencimiento se transformó en algo irracional para el 2020 y el 2021 principalmente. Y no hay modo. Y los países en el mundo tienen esta situación, sí la tienen. Pero como están en el mercado de crédito, lo que hacen es ir renovando las deudas y nosotros no podemos. Entonces quiero poner otro número para que se entienda por qué no se puede tener ley de presupuesto medianamente razonable en este momento. Porque solamente con bonos de legislación extranjera, más los organismos financieros internacionales, que en este año no vence el FMI, suman $25.000 millones los vencimientos. Es decir, que si tuviéramos que pagar los organismos internacionales, que siempre Argentina ha pagado, y si tuviéramos que honrar estos bonos, que no tenemos manera de reperfilarlos porque están bajo legislación extranjera, estaríamos hablando que necesitamos afectar el 20% del presupuesto, cerca de 5 presupuestos de toda la educación de la República Argentina. Es imposible armar un presupuesto serio, salvo que quisiéramos armar presupuestos como se armaron, y yo lo dije en mi discurso del año 2018, aprobando el presupuesto 19, enormes dibujos, donde decíamos que la inflación iba a ser del 12 y terminaba en el 50, donde decíamos que el tipo de cambio iba a ser del 25 y terminábamos en 40. Entonces el problema está, yo también quisiera tener una ley de presupuesto,
Pero si tengo este problema que significa un peso de más del 50% de la deuda, ahora digo, no, pará, tengo deuda entre Estados, voy a resolver con reperfilamiento lo nacional. Lo que está incluido en este proyecto, más los vencimientos internacionales, son 5 veces el presupuesto de educación. Esa es la limitante, esa es la diferencia con el 2016, porque en el 2016 el peso del vencimiento era mucho menor, era muy fácil de renovar como se renovó y terminó siendo en la ejecución presupuestaria, la que ejecutó el expresidente Macri, no más del 5%. Esa es la diferencia con este momento de la Argentina, momento sumamente delicado. Y termino diciendo el gesto político, el Congreso abierto y un mensaje al Fondo Monetario Internacional, que para mí es el gran responsable, una vez más, de cómo nosotros agigantamos nuestros errores, porque los errores los cometemos nosotros, pero el fondo termina ayudando a esto. Tiene que haber una autocrítica y está bien lo que está haciendo el presidente Alberto Fernández de ir a conversar con los accionistas, que son los presidentes de Europa, que son luego de Trump los más importantes. ¿Por qué? Porque el mega paquete que fue de 57.000 millones de dólares, que se utilizaron 44.000, porque el presidente actual dijo, no más, hasta acá paramos, fueron utilizados para 2 cosas, y 2 cosas para las cuales no se debiera utilizar la plata del Fondo Monetario Internacional. La primera, para la fuga de capitales, algo matemático, la fuga de capitales que se dio cuando empezó el gran error del gobierno anterior, que fue pagarle los 2.000 millones de dólares a 20 pesos el tipo de cambio, cuando se quisieron rajar los días 20, 25 de abril, más o menos en esa fecha. A partir de ahí arrancó una fuga de capitales enorme. La primera parte, el primer acuerdo con el fondo fue para timbiar y de alguna manera garantizar la fuga de la timba. El problema más grave fue la segunda parte, el segundo paquete, el que llevó a 57.000 que se tomaron 44, que fue para mí lisa y llanamente un aporte electoral de campaña, por el momento y la forma con que se dio. Fue el aporte electoral de campaña que hizo una visión del mundo para intentar que el presidente que estaba siga y pueda llegar a octubre del año 2019 con posibilidad de ganar las elecciones. Y oh casualidad ahora, el presidente que gobierna el país es el que tiene que pagar esos recursos que fueron primero utilizados para la fuga y luego como un fenomenal aporte de campaña. Entonces, si el peso de la deuda debiera bajar, lo que debiera hacer el Fondo Monetario Internacional, en este caso, ser en principio el gran facilitador de este gran acuerdo. Lograr un programa de facilidades extendidas donde el peso de la deuda de corto plazo de capital e intereses, el Fondo Monetario acepte ese financiamiento erróneo y equívoco y nos permita que los restos de recursos que tengamos los usemos para arreglar con los bonistas, para reperfilar la deuda nacional, aquella con legislación extranjera, pero por sobre todas las cosas para funcionar bajo los principios de renegociación de deudas que recién decía el ex canciller, hoy senador Tayana, en una Argentina sustentable, en una Argentina que pueda, como viene y yendo a pagar la deuda, también hacer crecer su economía, desarrollar a su sociedad, proteger los derechos humanos y por sobre todas las cosas ser soberana. Esperemos que esta herramienta, que también entre todos lo votamos, sirva para una buena negociación en un tiempo que está sumamente difícil. Gracias, señora presidenta.